el término del dólar no va a estar específicamente de acuerdo a lo que conocemos de la moneda estadounidense para el contexto de nuestro país, que sí es increíblemente preocupante. Y mientras el dólar ha tenido fuertes caídas en el mundo, en su cotización, en la venta de los bonos del Tesoro y demás, por el hecho de los aranceles de Estados Unidos, en nuestro país realmente ha tenido el efecto opuesto, ¿no? Pero son dos temas diferentes. El tema que les quiero plantear el día de hoy es básicamente a lo que está sucediendo con el dólar como una moneda de reserva internacional. En el pasado, si vemos lo que ha sucedido con otras monedas que han estado presentes de la misma manera, que han sido parte, digamos, de las reservas internacionales de ciertos países que se guardan una cantidad importante porque saben que el valor de esa moneda no es volátil, es un valor que no se pierde, entonces es seguro guardar tu dinero en una moneda de un país que haya tenido importantes vínculos comerciales y que el comercio internacional esté dominado por esa moneda, ¿no? Actualmente el dólar está presente en más del 92% de las transferencias internacionales. Está presente en más del 60% de las reservas internacionales de los países del mundo. Esto quiere decir que esta es la moneda dominante, es la moneda que todos prefieren tener por el valor que tiene, por lo que significa la economía estadounidense, por el aparato que ha construido durante los últimos 80 años. Pero así como han sucedido con las monedas del Imperio holandés y como ha sucedido con la moneda del Imperio británico, en su momento la lira esterlina, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo el estaño nosotros lo vendíamos en libras esterlinas, porque esa era la moneda que estaba presente en el comercio internacional. Y todas esas monedas han tenido, y todos esos imperios han tenido etapas de subida, de crecimiento muy marcado, de bonanza, etcétera, con sus baches como todas los ciclos económicos, y llegan a un punto de inflexión. Y de ahí las cosas vienen para abajo. Y aparece otra potencia que empieza a competir con esa nueva potencia para tener el mismo lugar. En este caso es China, esa nueva potencia que está comenzando a competir con Estados Unidos en términos estrictamente económicos. Entonces, lo que se está hablando mucho es, se mira con cierta preocupación los índices que se arrojan desde la economía estadounidense, y a propósito se está hablando mucho de eso ahora porque justo hay una ley que Trump ha mandado al Congreso para que sea discutida, que por cierto acaba de ser rechazada por lo menos por el comité, de un recorte de impuestos muy agresivo para las empresas de los Estados Unidos, lo cual aumentarían al déficit fiscal. El déficit fiscal, lo que todos los analistas económicos siempre dicen que sucede con nuestro país, Estados Unidos lo tiene más o menos en el mismo nivel que nosotros. 10% aproximadamente es el déficit fiscal de los Estados Unidos. Obviamente, por ser la tremenda economía que es, tiene la posibilidad de seguir imprimiendo los billetes. Tiene la posibilidad de seguir colocando bonos del Tesoro a la gente que lo quiera adquirir, a los países que lo quieran adquirir. Por ejemplo, uno de los países que más reservas internacionales, más bonos del Tesoro tiene, es China. Más de $1 billón en bonos del Tesoro. Japón es el primer país que es un poco más de $1 billón que tiene de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Toda esa deuda que Estados Unidos le debe a estos países, un endeudamiento de Estados Unidos por encima del 125%, una impresión constante y cada vez más acelerada, un endeudamiento masivo, es lo que está generando algunos índices de preocupación entre los expertos de la economía. Y por eso queremos hablar hoy de la salud financiera del dólar. ¿Cuál es el futuro de esta moneda para el comercio internacional? ¿Cuál es el futuro de esta moneda dentro de la competencia del renminbi, que es la moneda china? Y ver qué está pasando con los aranceles de Trump que le han puesto presión a esto. La alerta de una recesión en Estados Unidos no ha sido levantada todavía por la entidad financiera JP Morgan. Todavía los índices de Estados Unidos muestran que se está en camino hacia una estanflación, un crecimiento reducido o un decrecimiento, como ya se ha sabido del último trimestre, con una inflación alta. La inflación que se ha reportado
del 2.3% en el último reporte del índice de los precios al consumidor. Dan todavía una pausa. Sin embargo, los expertos advierten que a partir del siguiente mes es donde realmente se va a comenzar a ver la subida de precios en Estados Unidos por los aranceles, porque muchos sabían que Trump iba a colocar aranceles y por eso se llenaron de stocks, le compraron un montón a China para poder tener un stock y ver hasta dónde sobrevivir antes que las cosas cambien. Como ya lo hemos visto, China y Estados Unidos se han sentado la semana pasada y han acordado una reducción severa a los aranceles. Estados Unidos va a imponer un arancel del 30% y China un arancel del 10%, mucho menor que el 145 y 125 respectivamente que estaban hace tan solo un poco más de una semana. Muy bien, para analizar el tema vamos a ir con un experto, por supuesto. Gabriel Espinosa, analista económico, nos va a dar a entender el futuro de la moneda de reserva internacional, que es el dólar. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge Luis? El gusto, como siempre, es mío. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, Gabriel, haznos entender un poco, porque nosotros escuchamos a los analistas que siempre hablan de las tasas de endeudamiento, que estas no deberían estar por encima del 50%. Estados Unidos tiene un endeudamiento frente a su PIB del 125%, hay una emisión monetaria cada vez más agresiva, un déficit fiscal por encima del 10%. ¿Cómo hace para seguirse manteniendo a flote con estos índices que para cualquiera podrían parecer negativos? Pues es una excelente pregunta, Jorge Luis, y la respuesta está precisamente en la hegemonía del dólar como moneda de intercambio a nivel mundial. Tú lo has dicho bien al principio, casi 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo están en dólares. El yuan apenas representa el 3%, el euro apenas el 20%. Esto le permite a Estados Unidos pues mantener una serie de déficits, no solamente fiscal, sino también comercial. Estados Unidos importa gran parte de su consumo, pero con la posibilidad de retraer o de volver a captar esos dólares porque vía endeudamiento, pues los dólares le regresan a la economía estadounidense. Ahí empieza a aparecer un problema muy grande en la medida que en los años posteriores al COVID, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, tiene que ir subiendo las tasas de interés para evitar que esas presiones inflacionarias pues sean mayores. En el momento que hace eso, la Fed empieza a encarecer fuertemente la deuda de Estados Unidos, que tradicionalmente estaba en el orden del 1 o 2% de interés. Eso era lo que solía pagar Estados Unidos por un bono a 10 años, y eso escala al 4,5 o 5%. Por eso hoy día el déficit fiscal de Estados Unidos está en niveles similares a los de un país como el nuestro, con cerca del 10% del PIB, donde más de la mitad de ese déficit tiene que ver con pago de deuda interna o externa. En el caso de Estados Unidos normalmente es deuda interna porque pues los billetes que sobran en el mundo, los billetes que se van acumulando en las reservas de los bancos centrales o en los bolsillos de los trabajadores y de los empresarios que le venden cosas a Estados Unidos, pues terminan volviendo a esa economía vía endeudamiento. Esto obviamente no es sostenible si las tasas de interés son altas, y aquí es donde entra Donald Trump con su política de aranceles altos, en alguna medida para frenar el endeudamiento de Estados Unidos, el déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, pero también tratando de presionar a la Fed para que las tasas de interés bajen. Tú mencionabas la palabra estanflación. Pareciera ser que Donald Trump está buscando enfriar la economía para obligar a la Fed a bajar las tasas de interés y en consecuencia pues bajar el costo de su deuda. Sin embargo, esto genera obviamente disrupciones muy grandes. Estas dudas que tú mencionas, la posibilidad de que el dólar deje de ser la moneda dominante en el mundo. Yo te diría que falta mucho tiempo y mucho espacio todavía para que el dólar deje de ser la moneda dominante en el mundo, pero en el medio vamos a ver todavía una gran cantidad de cambios, de idas y venidas, como las que tú mencionabas respecto a los aranceles, por ejemplo. Un dato súper interesante de la utilización del dólar y del control hegemónico que manifestabas
y de la importancia de convencer a los aliados siempre ha sido la utilización de sanciones económicas. Las sanciones económicas siempre han sido consideradas como una herramienta de apalancamiento o de generar los cambios que está buscando para, de manera coercitiva, en contra de, digamos, países que no estaban yendo bajo el ritmo marcado por Estados Unidos. Y hemos visto que el último experimento con Rusia, que si bien le ha hecho bastante daño, y Rusia en un ánimo de supervivencia, se adhiere a China casi como una garrapata y termina volviéndose excesivamente dependiente de China, ya al punto en el que sus reservas internacionales, parte de ellas, están en yuanes. Está comenzando a perder fuerza la capacidad y la coerción a partir de las sanciones económicas, y al mismo tiempo le está generando debilidad y generando una especie de desdolarización. Algunas economías están tratando de deshacerse de sus dólares y más bien refugiarse en el oro. Sí, a ver, en el caso de Rusia en particular, primero hay que tomar en cuenta que si bien en la memoria histórica y en la percepción de la gente, Rusia es una gran potencia militar, en términos económicos es una de las economías, yo te diría, no es una gran economía. Eso explica el por qué Rusia ha podido ser sostenida por China, básicamente en base a trueque. Si uno mira lo que sucede hoy día, y no es solamente China, lo que sucede con Rusia y China en el intercambio de productos, Rusia le entrega energía, petróleo sobre todo, y China obviamente permite mantener las importaciones que necesita Rusia. Lo mismo está sucediendo con algunos países como India, por ejemplo, que han sido pues puentes de intermediación del petróleo ruso y por lo tanto le han permitido mantener un flujo de divisas sostenible a pesar del conflicto y de las medidas que ha aplicado Estados Unidos. Entonces, sí coincido contigo en el hecho de que Estados Unidos pues, ha ido perdiendo un poco la hegemonía de la sanción, a partir de las sanciones económicas por la irrupción de este nuevo actor que se llama China, que está dispuesto a sostener a ciertas economías por algún tiempo para que esta hegemonía de Estados Unidos se vaya deteriorando. Un caso más cercano es el de Argentina en la época de los Kirchner, por ejemplo, cuando antes de ir al FMI, pues fueron a hablar con el gobierno chino y este les provee un swap, un préstamo, un intercambio de divisas por casi 15.000 millones de dólares. Eso está sucediendo en el mundo, es innegable, pero tampoco creo que podría ser muy sostenible en el tiempo, porque China per se tiene ya varios problemas internos que le están haciendo quitar el foco de estos puntos de hegemonía que tiene Estados Unidos. Por otro lado, la posibilidad de endeudarse por parte de Estados Unidos viene de la mano de la circulación del dólar como moneda principal para el comercio internacional. Cada dólar que Estados Unidos paga a sus socios comerciales por importaciones vuelve siempre y cuando el sistema financiero de Estados Unidos sea pues todavía el más atractivo de las grandes potencias, y por ahora así está sucediendo. Si uno mira las bolsas de valores, pues la mayor cantidad de inversión en el mundo se sigue registrando en las bolsas de Estados Unidos, a pesar de que la Fed mantenga, por ejemplo, las tasas de interés altas, que de hecho eso es algo beneficioso para algunos sectores financieros en ese país. Gabriel, ahora el tema lo veo como una etapa de transición que podría culminar luego a pasar a una siguiente moneda. Corrígeme si estoy equivocado, pero muchas economías están comenzando a cambiar sus dólares por oro, y justamente por eso el oro ha comenzado a cotizarse cada vez más caro, especialmente cuando son momentos de incertidumbre económica. El oro históricamente siempre ha sido un activo de reserva mucho más efectivo. Así es, y bueno, aquí sí debo decir que coincido contigo en el hecho de que estamos migrando al oro, contrariamente a lo que pasa en Bolivia, donde el Banco Central está agotando sus reservas de oro, y en parte esto tiene que ver con la contradicción clara que se plantea en la política arancelaria de Trump. Como te decía hace unos minutos, Estados Unidos puede tener un dólar hegemónico porque hay un compromiso implícito.
Estados Unidos tiene un mercado de valores muy activo, muy abierto al mundo, pero al mismo tiempo esos dólares con los que los extranjeros vamos a invertir a Estados Unidos nos llegan a partir de las compras que nos hace Estados Unidos de nuestros productos, de nuestras materias primas, de los bienes que producimos. En el momento que Donald Trump sube los aranceles a estos niveles que eran prácticamente inusitados en la historia económica moderna, pues se rompe el flujo comercial y por lo tanto, pues la posibilidad de seguir sosteniendo las inversiones en Estados Unidos y en consecuencia la capacidad de endeudamiento del gobierno norteamericano. Por eso y por estos, en parte por estas contradicciones, los países del mundo, muchos de los países del mundo ya empiezan a pensar en otra forma de reserva de valor. Ahí el oro es uno de los principales elementos, por eso sube el precio, pero evidentemente este proceso pues puede tomar bastante tiempo, ¿no? Efectivamente. Ahora, tampoco la economía china está pasando por un buen momento. Tú lo apuntabas hace un rato y creo que justamente por eso es que también han estado un poco abiertos a la posibilidad de reducir esos aranceles, porque habían varias fábricas que estaban comenzando a cerrar, porque ya su principal cliente era Estados Unidos y no les estaban comprando nada. Como dije al principio, se llenaron un poco de stocks para pasar, digamos, el momento de los aranceles y estaba empezando a generar una turbulencia económica también por allá, porque bueno, dentro de todo, para China, Estados Unidos vendría a ser como un 15% de sus exportaciones, ¿no? No es tampoco un número astronómico, pero sí es un número importante que nadie lo quiere perder, por supuesto. Pero la economía china también ha presentado desde hace un poco más de un año una importante contracción, una burbuja que se ha reventado con la burbuja inmobiliaria. Un caso muy parecido a Lehman Brothers que sucedió en Estados Unidos en el 2008 con una venta masiva y una trepada en el sector de bienes y raíces que ha terminado explotando y que ha terminado colapsando una de las compañías más grandes de China, que todavía se está tratando de recuperar de eso. ¿Cómo ves los índices económicos de China? Tú lo has descrito muy bien. China es una economía que en este momento está en una transición. Desde la apertura de China al mundo y la inclusión de este país a la OMC, irónicamente de la mano de Estados Unidos, pues tuvimos un ciclo de crecimiento sumamente alto, en promedio de 2 dígitos al año, apoyado sobre todo en las exportaciones. Hoy día China está reconvirtiendo la estructura de su economía. La mano de obra barata en China ya no existe. Esta idea de que en China se puede hacer maquila infinitamente más barata que cualquier otro país ya no es tan aplicable porque la población hoy día es principalmente urbana, porque los niveles de vida han subido sustantivamente, porque también hay presiones inflacionarias muy fuertes, por los problemas financieros que tú mencionabas. Y obviamente esto obliga a China a repensar su modelo de desarrollo. Hoy día están pensando más en el mercado interno, aún así es una economía que ahora también tiene que gestionar los problemas mundiales. Tú decías al principio, el principal prestamista de Estados Unidos hoy día es el Banco Central Chino, quien compra una buena parte de la deuda norteamericana es China a través de su Banco Central. Dicho eso, si Estados Unidos, por ejemplo, tuviera problemas financieros o si, por ejemplo, bajaran las tasas de interés en el mercado interno como quiere Donald Trump, China tendría una caída muy fuerte de los recursos que recibe por el pago de los intereses que hace Estados Unidos por la deuda que ha comprado China. Entonces, hoy día hay una gran pelea, mejor dicho, y que va a afectar los delicados balances que vemos en ambas economías. Si Estados Unidos y Donald Trump logran lo que están buscando, que creo que es bajar tasas de interés para mitigar el peso de la deuda, la crisis en China, o mejor dicho, los problemas en China, pues van a tender a agudizarse porque el flujo de recursos para China se empieza a reducir también. En contrapartida, hay un proceso de cierre de la economía de Estados Unidos que también amenaza con reducir estas exportaciones. Tú lo has dicho de nuevo de manera muy, muy correcta, 15% de las exportaciones de China
aunque el porcentaje es bajo, no es poca plata, pero además esto implica, por ejemplo, el cierre de muchos otros mercados porque gran parte de los productos chinos que de manera indirecta terminan en Estados Unidos después de haber sido maquilados o transformados en países, en terceros países, también tendrían fuertes aranceles. Entonces, hoy día creo que estamos en un momento de definiciones. Habrá que evaluar seriamente quién de estos dos grandes potencias comerciales del mundo van a terminar imponiéndose, pero de todas maneras está claro que si uno logra el cometido de sus planes, pues probablemente el otro país vea incrementarse sus problemas y esto va a cambiar el escenario de poder en el mundo. Queremos agradecerte por tu tiempo y por tu conocimiento, Gabriel. Gracias. No, como siempre, el agradecido soy yo, Jorge Luis. Un placer. Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? Si bien todavía tenemos mucho tiempo, no les puedo decir exactamente a ciencia cierta porque los tiempos ahora están muy diferentes, pero sí ya se pueden llegar a ver por lo menos un momento de turbulencia que podría marcar una tendencia. Y esta tendencia que ya se veía venir en Estados Unidos y de la importancia del dólar en el comercio internacional se ha visto acelerada por las medidas de Donald Trump que han sido inusitadas, como tal cual muy bien lo ha manifestado Gabriel. Entonces, el futuro del dólar todavía, si bien está muy fuerte en la economía mundial, su capacidad y su fuerza se han visto afectadas, especialmente en los últimos 3 meses, acentuados en los últimos 3 meses. Su nivel de endeudamiento, su déficit fiscal, la deuda que comparte con tantos países, son varios índices que si no se manejan bien podrían jugar en su contra.